Bueno, bienvenidos. Vamos a ver el tema de enzimas, que es secundario al tema previo que ya habíamos visto, que era el de proteínas. Entonces, para ponernos un poco en contexto, vamos a ver que las enzimas son necesarias para la vida celular. ¿Por qué? Porque para la vida celular, este ente necesita autorreplicarse, en cuyo proceso participan enzimas. Y además tiene que catalizar químicamente de forma eficiente y selectiva, que también en lo que también participan las enzimas. Por ejemplo, cuando nosotros comemos azúcar, esta se degrada en dióxido de carbono y en agua en presencia de oxígeno. En el ambiente externo también hay presencia de oxígeno, pero pueden pasar años antes de que se manifieste una evidencia de ello. Por eso, eh, nosotros no tenemos años para requerir la energía, necesitamos la energía en minutos, máximo en horas. Entonces, por eso es que evolucionamos para producir enzimas. Y estas enzimas van a estar en el centro de todo lo que van a ser nuestros procesos bioquímicos. ¿Qué van a hacer las enzimas? Van a degradar nutrientes, a partir de esos nutrientes van a fabricar macromoléculas y van a transformar y conservar la energía química. Sin embargo, si estas enzimas no se producen o están disminuidas en su producción, nos van a poder causar enfermedades. Y esta es la parte clínica de por qué estudiamos tanto las enzimas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con su definición. Antes, cuando todavía no se tenía el concepto de enzima, Louis Pasteur en 1850 se dio cuenta de que la levadura fermentaba el azúcar alcohol y a esto lo llamó fermentos, esta cosa imaginaria que producía la fermentación, y postuló que estos no se podían separar de las células de la levadura viva. Sin embargo, en 1987, Edward Buchner descubrió que estos extractos sí se podían separar de su estructura y, lo más importante, que seguían funcionando a pesar de que se separaban de su estructura. Esto todavía no tenía una denominación, pero después Frederick Kuhn dio el nombre de enzimas a estas moléculas que Edward Buchner había descubierto. Bueno, no descubierto. Bueno, sí podríamos decir que descubrió el proceso de cómo se podían separar. Entonces, puntualmente, las enzimas van a ser catalizadores biológicos. Eso es una enzima. ¿Y qué es un catalizador biológico? ¿Qué hace? Pues va a aumentar la velocidad de reacción al provocar o proporcionar una vía de reacción que va a requerir menos energía y que es más eficiente. Químicamente hablando, todas o la mayoría de enzimas van a ser proteínas, a excepción de una ARN que se encuentra en el núcleo que va a funcionar también como enzima y esa pues no es proteína. Sin embargo, antes se tenía el dicho, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Ya vimos que cierta parte también es ARN, pero pues eso ahorita no nos es importante. Entonces, viendo lo, viendo ya que es una enzima, ahora vamos a ver qué partes tiene esta enzima. La enzima va a tener una parte proteica. Sin embargo, esta parte proteica no siempre puede actuar sola. La parte proteica es este rectángulo. A veces van a requerir un componente químico adicional, que va a ser un ion inorgánico. Es este trapecio, este, esta figura que tenemos aquí. No sé si es un trapecio, no me acuerdo. Va a estar, este va a ser un ion inorgánico que puede ser hierro, que puede ser magnesio, que puede ser manganeso o que puede ser zinc y se le va a llamar cofactor. Entonces, un cofactor va a ser uno o varios iones inorgánicos que participan en la función de la enzima. Y a veces va a ser necesaria no solo un ion, sino toda una molécula. Una molécula que puede ser orgánica o metalorgánica y se va a denominar coenzima. Las coenzimas usualmente son vitaminas. Sí, las vitaminas funcionan a nivel bioquímico. Estas coenzimas
van a actuar como transportadores transitorios de grupos funcionales específicos. Por ejemplo, si la enzima lo que quiere es cambiar un OH de posición, primero va a cortar ese OH, se lo va a dar a la coenzima, va a hacer su trabajo y luego va a volver a tomar el grupo OH de la coenzima. Entonces, una coenzima o un cofactor unido de forma covalente a una proteína enzimática se va a denominar grupo prostético. Aquí lo tenemos, pero bien podría haber sido la coenzima si hubiera estado más unida. Una enzima completa y catalíticamente activa junto con su coenzima o cofactor se va a denominar holoenzima. Aquí podemos decir que la enzima es catalítica o es catalíticamente activa hasta que tiene su cofactor y su coenzima. Entonces a todo esto lo vamos a denominar holoenzima. Y finalmente la parte proteica, que era este rectángulo, va a ser la apoenzima o apoproteína. Ese va a ser su nombre. Después vamos a tener que las enzimas tienen funcionamientos diversos. Entonces, vamos a ver el funcionamiento general de una enzima. La enzima nos va a proporcionar un ambiente específico dentro del cual una reacción determinada puede transcurrir a mayor velocidad. En este caso, vean cómo tomamos esta molécula y la vamos a separar. Este va a ser nuestra catálisis. El rasgo distintivo de la enzima va a ser que va a tener una porción, estas líneas rojas, como una bolsa en la que se va a acoplar el sustrato y se va a llamar sitio activo. La molécula que se fija en el sitio activo y sobre la cual actúa la enzima es esta flecha, se le va a denominar sustrato. Y una vez que estos dos están unidos, se le va a llamar complejo enzima-sustrato. Esto se va a secuestrar de la disolución del líquido intracelular. Y una vez que se ejecuta la catálisis, cualquiera que sea, se van a producir dos productos. En este ejemplo, la catálisis era una separación, entonces se van a separar. La catálisis es el proceso que hace la enzima. Y durante el proceso de catálisis, usualmente no tenemos nada más un paso, no simplemente llega y se corta. Puede ser que sí, pero normalmente hay varios pasos. Si tomamos, por ejemplo, el caso del isocitrato deshidrogenasa, una enzima que participa en el ciclo de Krebs, vamos a ver que produce un paso, luego otro paso y luego otro paso antes de llegar a un producto final. Este sería su sustrato. Esta es la enzima, la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, estos pasos van a ser conocidos como intermedios de reacción. Un intermedio de reacción es una especie química relativamente estable producida en el transcurso de la reacción y tiene un tiempo de vida finito. ¿Qué quiere decir que tiene un tiempo de vida finito? Pues que se utiliza como sustrato de la enzima y no dura demasiado en el cuerpo. No tenemos en gran cantidad de compuestos, sino tenemos gran cantidad de ¿sí? O sea, se utiliza, se produce, se utiliza y se desecha. Y pues ya no existe. Entonces, ahora vamos a ver que tenemos estos pasos y uno va a tardar más que los otros. Digamos que este tarda 2 segundos, este 1 segundo y este 0.5 segundos. El paso limitante o el que requiere más energía y más tiempo en él es este, porque tarda 2 segundos, figurativamente hablando. Entonces este va a ser el paso que nos va a limitar toda la reacción. Ahora vamos a ver lo que es la especificidad enzimática. Puntualmente, la especificidad enzimática se refiere a la capacidad de una enzima de discriminar entre un sustrato y una molécula competitiva. Competitiva porque puede tener su misma estructura o porque se puede anclar a la enzima. Y en general está dada por las interacciones débiles que ejerce la enzima sobre el sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Que la enzima abraza el sustrato y si sus interacciones débiles están en la posición óptima, estos se pueden complementar. Esta complementación en 1894, Emil Fischer la llamó como de una llave y una cerradura en la que encajaban perfectamente.
como veríamos aquí. Sin embargo, para las catálisis o para ciertos tipos, esto no es plausible. ¿Por qué? Digamos que vamos a tener un sustrato que va a ser una vara y una enzima imaginaria que va a ser una varaza. ¿Cuál es la catálisis? Doblar esta vara y romperla para que nos produzca este producto. Para que produzca el producto, ¿eh? Entonces, si esto fuera, eh, si esto fuera plausible con la hipótesis de la llave y la cerradura, esto encajaría perfectamente. Las interacciones débiles estabilizarían la vara, pero no se podría llevar a cabo el estado de transición o doblar la vara. ¿Por qué? Porque estas mismas interacciones no permitirían que la enzima realizara su trabajo. La noción moderna de catálisis dice que para que una enzima catalice una reacción no tiene que ser completamente complementaria al sustrato, sino al estado de transición de esta reacción. Si lo vemos aquí, la enzima reconoce el sustrato, tiene buena especificidad, pero también puede interaccionar con su estado de transición, lo que nos va a producir un producto. ¿Sí? Ahora vamos a lo siguiente. Antes se nombraban las enzimas nada más con el sufijo asa, dependiendo de la reacción que tenían o de cómo habían sido descubiertas. Por ejemplo, si una enzima degradaba el pastel, le ponían pastelasa, ¿sí? Entonces, como ejemplos de la vida real, tenemos que la ureasa cataliza la hidrólisis de la urea y en la ADN polimerasa vamos a catalizar la polimeración o adición de nucleótidos en una síntesis de ADN. Entonces, como esto tenía demasiados nombres y eran muy ambiguos, se decidió crear una forma sistemática de nombrar las enzimas. Y estas se van a clasificar en 6 clases generales o van a ser las clases más altas de clasificación. Van del 1 al 6 y su número sí es importante. La clase número 1 va a ser las oxidorreductasas. ¿Qué van a hacer estas? Oxidar o reducir. Van a transferir electrones que van a ser iones hidruro o átomos de hidrógeno entre una molécula y otra. La clase 2 o transferasas van a catalizar reacciones de transferencia de grupo. ¿Qué quiere decir? Que van a transferir, por ejemplo, un grupo H de una molécula a otra. Luego vamos a tener el grupo 3 o de las hidrolasas. Las hidrolasas van a catalizar reacciones de hidrólisis, que la hidrólisis va a ser la transferencia de grupos funcionales al agua, como por ejemplo al meter agua para romper enlaces o al sacar agua para formar enlaces. La clase 4 o de liasas va a adicionar grupos a dobles enlaces, a un doble enlace que ya está preformado para romperlo, o van a formar dobles enlaces por la eliminación de grupos. La clase número 5 o de isomerasas van a transferir grupos dentro de moléculas dando lugar a formas isoméricas. Por ejemplo, si este 5 no es necesario aquí, pero así se produjo y lo necesitamos cambiar para acá, la función de la isomerasa es cambiarlo de aquí para acá. Y la clase número 6 o de ligasas que ligan van a formar enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno mediante reacciones de condensación acopladas a ruptura de ATP. Entonces, ¿qué hacemos aquí con las ligasas? Pues que se utiliza ATP como forma de energía para formar enlaces entre una molécula y otra. ¿Sí? Y ahora vamos con un ejemplo de una clasificación. Esta enzima comúnmente se le llamaba exoquinasa, pero nosotros le vamos a dar un número clasificatorio y un nombre sistemático. La reacción que se produce es ATP, vamos a usar como sustratos ATP y D-glucosa y le vamos a quitar un grupo fosfato, aquí está como grupo fosfato, pero cuando lo cambiemos va a ser un grupo fosforilo que se va a anclar a la glucosa y ahí va a ser otro grupo fosfato. Entonces, fosfato, fosforilo, fosfato. ¿Sí? Entonces, digamos que le va a pasar un grupo fosfato, aunque no es así. Entonces, va a transformar el ATP, adenosín trifosfato, en ADP, adenosín difosfato. Y va a transformar la glucosa de glucosa 6-fosfato. Esto se va a llamar
sistemáticamente, o sea, su nombre sistemático va a ser ATP, el que da, glucosa, el que recibe, fosfotransferasa, porque transfiere un grupo fosfato, que en realidad es un grupo fosforilo. Entonces, este va a ser el nombre sistemático. El nombre común era exoquinasa. Y el número clasificatorio para organizar la inmensidad de enzimas que hay en el mundo va a ser 2.7.1.1. El 2, ya lo habíamos visto, es una transferasa. Entonces, denota el nombre de la clase clase 2. La subclase va a ser una fosfotransferasa porque transfiere un grupo fosforilo o fosfato, como lo quieran. No son lo mismo, pero para el ejemplo lo vamos a tomar como si fueran lo mismo. Transfiere un grupo fosfato, dejémoslo así. Y dentro de los que transfieren un grupo fosfato hay diversos aceptores. En este caso, el grupo hidroxilo de la glucosa va a ser el aceptor. Ahora, de los que tienen grupos hidroxilos como aceptores hay diversos tipos. En este caso, la D-glucosa va a ser el grupo aceptor del grupo fosfato. ¿Sí? Entonces, ya vimos que las enzimas van a tener un número común, un nombre común, un número clasificatorio, que va a ser este, y un nombre sistemático, que va a ser este. Ahora, las enzimas se pueden inhibir, se pueden activar, pero el proceso de activación no lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver la forma en la que se inhibe. Y vamos a tener dos tipos de inhibiciones. Primero, y vámonos con la definición de inhibición. Los inhibidores van a ser moléculas que interfieren en la catálisis, ya sea perdón, ya estoy como Lady Coral Blanco. Perdón. Los inhibidores van a ser moléculas que interfieren en la catálisis, ya sea haciéndola más lenta o deteniendo las reacciones completamente. Y vamos a tener de dos tipos, ahora sí. La forma reversible o que dura cierto tiempo, o sea, se acopla y se puede desacoplar, y la forma irreversible en la que se acopla y nunca se vuelve a desacoplar. Y de la forma reversible vamos a tener tres formas. Primero, la competitiva. En la competitiva vamos a tener que el inhibidor va a tener una forma parecida a la del sustrato y esta se acopla al sitio activo compitiendo por él. ¿Qué quiere decir esta competición? Que si hay más sustrato que inhibidor, lo más probable es que el sustrato ocupe la posición y sí se lleve a cabo la catálisis. Si no se puede, si hay más inhibidor que sustrato, es más probable que el inhibidor se acople y no se lleva a cabo la catálisis, por eso se llama competitiva. Esta es la inhibición competitiva. Ahora, vamos a tener la inhibición acompetitiva. ¿Qué quiere decir? Que en este tipo de inhibición el inhibidor no compite por el sitio activo de la enzima, sino que se une a un sitio distinto del sustrato. Y una vez que se une al sitio distinto del sustrato, este cambia la configuración de la enzima, inhibiendo su catálisis o bloqueando al sustrato para que no se acople. Luego vamos a tener los inhibidores mixtos. Este inhibidor se fija a un sitio distinto igual que el inhibidor competitivo, pero si se fijan, estos solo se unen a la enzima. Estos solo se unen a la enzima, no al complejo enzima-sustrato. El inhibidor mixto también se puede unir al complejo enzima-sustrato. Y después vamos a tener la inhibición irreversible. La inhibición irreversible va a ser una en la que se van a unir los inhibidores de manera covalente, destruyendo el grupo funcional de la enzima que es esencial para su actividad o formando una asociación no covalente muy estable. Entonces, en la inhibición irreversible va a llegar el inhibidor al sitio activo y se va a unir de forma muy fuerte al sitio activo, permitiendo que no más sustratos entren a la enzima y por lo tanto no se forme la catálisis. Y aquí hay un tipo especial que van a ser los inactivadores suicidas. Estos inactivadores suicidas son compuestos relativamente poco reactivos que una vez que se unen al sitio activo de una enzima específica van a pasar a través de los primeros pasos de la reacción enzimática normal
pero al llegar a cierto paso se detienen y se convierten en un reactivo que se combina irreversiblemente con la enzima, no permitiendo, perdón, que el nuevo sustrato se vaya a acoplar con la enzima. ¿Qué otras cosas nos pueden inhibir la catálisis enzimática? Pues una de las más contundentes va a ser el pH. Las enzimas van a tener un pH óptimo en el que trabajan. Una disminución o un aumento de este va a inhibir a la enzima. Y pues esto no nos sorprende porque ya habíamos visto que era una forma de inhibición que se daba en los compuestos proteicos. Y recordemos que las enzimas en su mayoría tienen partes proteicas y en su mayoría en su mayoría son proteínas, ¿sí? Finalmente les voy a dejar una bibliografía. El libro que más les recomiendo va a ser el de Leninger. Tiene demasiado texto, pero si rescatan lo más importante, está muy fácil de entender y dan unos ejemplos muy buenos. Este es más actual, si lo pueden encontrar. Es más bonito, es más simple. El de Ninja es un poco más complicado, pero es el mejor, ¿sí? Y nos vemos para el siguiente tema.